John González, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, perfecto. Hoy quiero pedirles un permisito, a ver si nos vamos tempranito. Es que acabo de llegar de Campo Alegre, Cauca, por allá en un entierro de un familiar y estoy como cansadito. Entonces, a ver si nos vamos hoy más temprano, no hay ningún problema. No, señor. Por parte mía no, profe. Bueno, listo, perfecto. Gracias. Dentro de 8 días el parcial, ¿no, muchachos? ¿Cómo van esas preguntas? Ahí van todavía, profe, Bien, falta. profe. Si es que les falta material de todas maneras para poderlo entender. Sí, señor. Vamos a ver si con el poquito material que alcancemos a ver ahorita, ya alcanzan a responder esas 20 preguntas. 21. Vamos a ver lo que es. ¿Me están escuchando bien, cierto? ¿Y ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a ver lo que es sinergia y recursividad. Listo, entonces ya vimos lo que es el enfoque reduccionista, el enfoque sistémico. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de sistema, sobre el concepto de sinergia y sobre el concepto de recursividad. Vamos a ver un audio primero. Pero antes de ver el audio, veamos las notas que tenemos. Las notas que tenemos. Listo. Entonces, esa evaluación 3 va a ser lo que es asistencia, que es una calificación entre 4 y 4,5. Y la nota de parcial, pues va a ser las preguntas que ustedes van pues a exponer prácticamente. Yo pregunto y el que quiera responder, y si está mal, entre todos la mejoramos, lo que sea. O sea, y ahí ya sacamos la definitiva y ya, para la casita. Listo, entonces sigamos. Vamos a ver primero un, un audio, por favor. Saber que nos estamos haciendo entender y sobre todo que estamos... Sinergia y recursividad. Dentro de la teoría general del sistema se distinguen el concepto de sinergia y recursividad como procesos de interacción y funcionamiento establecidos dentro de los elementos de un sistema, a fin de marchar ordenada y conjuntamente en aras de lograr el máximo bienestar y aprovechamiento para el sistema del que hacen parte. Sinergia. En este sentido, la teoría general del sistema identifica a la sinergia básicamente como la forma de trabajar o funcionar consistente en la colaboración que prestan todos los individuos de un grupo o los elementos de un sistema en la obtención de los objetivos de este. De esta forma, según la teoría general del sistema, la sinergia podría ser entendida como la suma de todas las partes cuando ésta da como resultado algo distinto del todo. Entre otras palabras, cuando el de todas las partes, cuando ésta da como resultado algo distinto del todo. Sistema, la sinergia podría ser entendida como la suma de todas las partes cuando ésta da como resultado algo distinto del todo. Entre otras palabras, cuando el todo, debido a la colaboración entre sus partes, puede originar un elemento diferente a la suma de sus partes.
recursividad. Por su parte, la recursividad estaría enfocada más bien en un aspecto integrador, es decir, a los subsistemas sinergéticos, que a la vez forman parte del sistema, pero no desde un tipo de vista reduccionista, que busca dividir en sus entidades más pequeñas las partes de un sistema, sino desde una visión integradora, que entienda las partes como integrantes de unidades superiores que a su vez forman parte de otras estructuras, las cuales forman parte del sistema, estableciendo relaciones de sinergia entre ellas. Reduccionismo y holismo. Son dos posiciones extremas en la filosofía de la ciencia. El reduccionismo es un concepto que sus enemigos caracterizan porque define al todo como nada más que la suma de sus partes constituyentes. En años recientes, el reduccionismo como estrategia para resolver problemas científicos, especialmente en biología, ha sido rabiosamente atacado. Los agresores han optado por dar un nombre para identificarse: el holismo, doctrina cuyo postulado central es que el todo es más que la suma de sus partes constituyentes. Algo más se agrega a las estructuras complejas que no puede predecirse a partir de la suma de la totalidad de las propiedades de cada uno de sus componentes aislados. Cuando una estructura biológica X se examina en forma exhaustiva, sus propiedades funcionales pueden caer en uno de dos grupos: aquellas que son deducibles a partir de las características de cada uno de sus componentes elementales, que se conocen como resultantes; otras que surgen de manera no predecible y pertenecen por completo al nivel de organización biológica, representando por X, que se denominan emergentes. Feedback o retroalimentación. Es un mecanismo que supone el retorno de una parte de los elementos que salen del sistema. Esto quiere decir que algo que sale del sistema y luego al menos un fragmento o una proporción vuelve a ingresar. Muchas veces el regreso de la salida permite corregir el sistema en cuestión a partir de datos interesantes. El feedback positivo tiende a ampliar el estímulo inicial, es decir, desencadena más reacciones químicas de este tipo. El feedback negativo o retroalimentación negativa se intenta equilibrar ciertos sistemas contrarrestando o reduciendo las consecuencias de ciertas reacciones. Hola, en los próximos 60 segundos déjame platicarte cómo a Sergio le pagan $2,500 por hacer algo muy sencillo. Listo. Entonces, les comentaba que vimos el enfoque reduccionista, el enfoque sistémico. Ahora hablaremos sobre el concepto de sistema, pero hablaremos primero tratando el tema de lo que es sinergia y recursividad, y ahí poquito vamos a tratar el concepto de sistema. Claro que en el siguiente capítulo, que quiero que me hagan una exposición sobre ese capítulo, entonces profundizaremos más sobre el concepto de sistema. Voy a mostrarles acá lo que comprende esta presentación en PowerPoint, pero después me paso a los tableritos, ¿listo? Entonces, en la segunda diapositiva van a encontrar lo que es el concepto de sinergia, donde 2 más 5
es igual a 5, cuando 2 más 2 es igual a 5, entonces tenemos sinergia. Y ahí en la tercera diapositiva van a encontrar lo que es la definición de Fuller sobre qué es sinergia. En la siguiente van a encontrar unos ejemplos sobre los espectadores en un estadio y los pasajeros en un bus, y van a determinar si en el estadio hay sinergia o si en el bus, ambos con personas, hay sinergia o no hay sinergia. En la siguiente diapositiva van a encontrar ustedes qué es lo que es conglomerado y cómo la posición de un físico, psicólogo o sociólogo invalida el concepto de lo que es un conglomerado dado antes. En la siguiente diapositiva van a encontrar el conglomerado como una herramienta de análisis. Van a encontrar ejemplos de conglomerados. Van a encontrar la definición de qué es un objeto. Y van a encontrar una pregunta. Se va a hablar un poco de la reforma agraria. Van a encontrar una gráfica donde se ve la importancia de las relaciones, expuesto por Maruyama, el concepto de Peter Drucker, que sin saber lo que era, sin tener claro el concepto de sinergia, define qué es una empresa y donde marca la definición de sinergia. Y listo. Es lo que van a encontrar en esa diapositiva. Hay otra diapositiva, otra presentación en PowerPoint, donde van a encontrar más información sobre lo que es sinergia y recursividad. Les voy a mandar ambas presentaciones. Aquí van a encontrar, aquí pueden determinar qué es recursividad. Aquí vienen a encontrar sinergia y recursividad, es decir, cómo las dos son inherentes, la sinergia y la recursividad, y cómo unos descubrimientos, sin darse cuenta, hay sinergia en esos descubrimientos. Van a encontrar el proyecto Polaris de Estados Unidos, lo que ellos les tocó hacer con los avances que habían en ese entonces, en 1967, sobre ciencia y tecnología y cómo construyen un submarino. Listo, yo les envío esas dos presentaciones. Voy a tratar de llevar esas dos presentaciones a los tableritos, que me gusta trabajar más con los tableritos. Miremos lo siguiente. Voy a poner las gafas. Listo. Entonces empecemos. Listo. Vamos a hablar sobre sinergia. Trata como de enredarse con ese concepto, pero es más bien sencillito. Él dice, ¿cuándo hay sinergia? ¿Cuándo hay sinergia? Si yo cojo 2 más 2 es igual a 4, ahí no hay sinergia. Y lo que está diciendo es que la suma de sus partes, que el todo es igual a la suma de sus partes. ¿Qué sería el 4? El 4 sería el todo. ¿Listo? Entonces, cuando 2 más 2 es igual a 4, no hay sinergia. Pero cuando tú tienes 2 más 2 es igual a 5, el 5 es el todo. Ahí, en ese momento, hay sinergia. Miremos lo que pasó hace 8 días. Hace 8 días expusieron los 6 ingenieros. 1 más 1 más. No dio 6.
no dio 6. No dio 6. Ese 1 más 1 más fue igual a una excelente presentación. Digamos, dejémoslo ahí. Entonces, hace 8 días hubo sinergia. Ahí hubo sinergia, porque no fue la sumatoria de los 6 ingenieros, de los 5 ingenieros más la ingeniera, sino el resultado fue una excelente presentación. Ahí se da sinergia. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de sinergia, nosotros hablamos de sinergia hablamos de una organización, hablamos de una configuración, hablamos de una ubicación y una relación entre las partes. Ya les explico, cuando yo digo que cuando hablamos de sinergia, hay una organización, una configuración, una ubicación y una relación entre las partes. Mira lo que dice Fuller. Lo que dice Fuller, él define el concepto de sinergia a través de estas dos gráficas. ¿Sí? Si entendemos estas dos gráficas de aquí para adelante, no hay ningún problema y las vamos a entender, obvio. Él dice lo siguiente. Dice que aquí tenemos un cesto con 6 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Él pregunta, ¿hay sinergia acá o no hay sinergia acá? Después él coloca las mismas 6 naranjitas haciendo una cruz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Él nos pregunta, ¿en cuál de las dos gráficas hay sinergia? ¿Listo? Él sigue afirmando. Él coge la primera gráfica, la gráfica A. Dice que hay sinergia si tú al sacar alguna de las 6 naranjas, si tú la sacas, al sacar esa naranja, tú puedes predecir la conducta. Espérate, que me enredé un poquito. Cuando tú saques la naranja, y si tú puedes predecir la conducta de todas las demás, entonces no hay sinergia. Miremos lo siguiente. Él dice lo siguiente, si tú sacas estas naranjas y predices la conducta de todas las demás, Dios mío, Señor, ¿qué pasó? Y predice la conducta de las otras 5 naranjas, entonces no hay sinergia. Vuelvo a repetir. Él dice, si tú sacas una naranja de estas 6 naranjas y la evalúas, la analizas en forma individual y puede predecir la conducta de las otras 5 naranjas, no hay sinergia. ¿Listo? Si tú sacas esta naranja y predices la conducta de todas las otras 5 naranjas, ese objeto formado por esas 6 naranjas no hay sinergia. Entonces, resulta que el tipo saca esta naranja. Él dice, esta es una naranja de buen color, blandita, jugosa. ¿Listo? Y si ese análisis es muy, muy acertado,
lo más probable es que la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 también sean amarillas, jugosas, blanditas, lo que sea. Entonces, ahí no hay sinergia, ¿correcto? Pero Fuller dice lo siguiente, si tú sacas esta naranjita de la cruz y no predices la conducta de las demás, ahí hay sinergia. ¿Sí? ¿Qué pasa con las 6 naranjas? ¿Qué pasa con las 6 naranjas que están formando la cruz? Pues las 6 naranjas forman una cruz. Si yo saco esta y la evalúo, lo único que puedo decir es que es una naranja, pero que no es parte de una cruz, ¿correcto? Es decir, si yo digo que es amarilla, blanda y jugosa, pues en esta parte sí voy a fallar, porque las demás, las otras 5 naranjas, sí representan una organización, representan una configuración, una ubicación y una relación entre las partes. Por lo tanto, cuando yo evalúo las dos figuras, en una encuentro que sí hay sinergia según Fuller y en la otra no hay sinergia y en esta sí hay sinergia. Por favor, pregúnteme, porque esto no, a veces como que trata uno de entrar. Pregúnteme, por favor. ¿Vuelvo a explicarla? Sí, señor. Bueno, perfecto. Fuller, es decir, cuando tú tienes 2 más 2 es igual a 5, eso, ahí hay sinergia, ¿sí? Porque la suma de sus partes es mayor, el todo es mayor que la suma de sus partes. Ahí hay sinergia. Cuando tú tienes 2 más 2 es igual a 4, ahí no hay sinergia, porque la suma de sus partes es igual al todo. ¿Listo? ¿Cuándo hay sinergia? Cuando el todo es mayor que la suma de sus partes. Eso en la parte matemática. ¿Qué dice Fuller? Fuller dice, mira, si vos tenés estas dos gráficas, ¿en cuál hay sinergia y en cuál no hay sinergia? Entonces dice, hay sinergia cuando tú, al sacar un elemento de esas dos figuras, no puede predecir. Hay sinergia cuando al sacar alguno de los elementos de estas dos figuras, no puede predecir la conducta del objeto. No puede predecir la conducta del objeto. Vuelvo a repetir. Fuller dice, si tú sacas algún elemento de este objeto o de este objeto, al sacar un elemento de cualquiera de esos objetos, y si tú no puedes predecir la conducta de ese objeto, ahí hay sinergia. Ahora, si tú sacas un objeto, si sacas un elemento de cualquier objeto de esas gráficas y puedes predecir la conducta de todos los demás elementos de ese objeto, ahí sí hay sinergia. Ejemplo. No hay. ¿Cómo? Profe, en ambas dijo que sí había sinergia. ¿Cómo? En ambas dijo que sí había sinergia en la explicación. No, él dice, ¿en cuál de las dos gráficas hay sinergia? ¿En cuál de las dos gráficas hay sinergia? Él dice, hay sinergia si tú sacas un elemento de cualquiera de las dos gráficas. Si evalúa las dos gráficas de la siguiente manera. En el sexto, si tú sacas un elemento de ese objeto y puede predecir la conducta de todos los demás,
de todos los demás elementos de ese objeto, ahí no hay sinergia. ¿Sí? No hay sinergia. Entonces miremos si hay sinergia en la primera figura. Vamos a retirarla. Ay, Dios mío, déjese coger. No se me dejó coger. ¿Ve? Por favor. No se me dejó coger. Bueno, ¿quién me preguntó? ¿Arley? ¿Quién me preguntó? No, John Alexander. ¿A John Alexander Chicangana? Sí, señor. Listo. Si tú sacas esta naranjita, que no la puedo sacar, no la pude separar hoy. Si tú sacas esta naranjita y le digo, John Alexander, ¿cómo está esa naranja? Tú me dices, es amarilla, es jugosa, es blandita, se ve saludable. ¿Listo? Esa es la conclusión que vos sacás de esa naranjita. ¿Listo? Yo te digo, ¿y las otras 5 cómo las ve? Entonces, tú me dices, no, pues se ven iguales, ¿correcto? O sea, el mismo análisis que le hizo a ese elemento que sacó, las características de las otras son iguales, ¿correcto? Dice, no, la 1, la 2 y la 3 y la 4 y la 5 tienen las mismas características. ¿Listo? Cuando tú puedes determinar, al evaluar un elemento de ese objeto, lo evalúa y todos los otros elementos de ese objeto tienen las mismas características, ahí no hay sinergia. Sí, Alexander. ¿John? ¿John? Sí, señor. Sí. Listo. Eso es en la primera. O sea, en la gráfica 1 no hay sinergia. Acá no hay sinergia. Porque si tú sacas una y dices su gota es amarillita, más o menos las otras van a tener el mismo comportamiento. Ahí no hay sinergia. ¿Listo? O sea, 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 6. ¿Listo? Ahora, este señor le dice, John Alexander, saque una cruz, saque una naranja de esa cruz. Sí, saque la de la cruz, no la pude sacar, no sé por qué. No. Saque una naranja de esa cruz. Tiene que hacer el cuadro más grande, creo. ¿Listo? ¿Cómo? Tiene que ser el cuadro más grande. Ahí ya, sí, listo. Listo. Alexander, yo la saqué. Defíname esa naranja. ¿Cómo es esa naranja? John Alexander. John Alexander. John Alexander. Señor. John Alexander. Defíname esa naranja que saqué de la cruz. Lo mismo, ¿no? Amarilla, jugosa. Perfecto. ¿Cómo es la conducta redonda. de las otras? Exacto. ¿Cuál es la conducta de las otras 5 naranjas que están formando la cruz? Pues si la saca de ahí no sabría, ¿no? ¿Cómo? Digamos, según lo que entiendo ahí sí habría sinergia, ¿no? Claro, ahí hay sinergia, porque es que esa naranja no es una cruz, ¿correcto? Número 1. Y además, esa naranja tiene una ubicación, tiene una configuración, y hay una relación de esa naranja con la otra y con la otra, de tal manera que si tú le cambias de posición, deja de ser un sistema, deja de ser una realidad, deja de ser una totalidad sinergética. ¿Listo? Entonces, ahí vamos, ¿ya entendiste el concepto de sinergia, más o menos, según Fuller? Sí, señor. Bueno, los demás ingenieros, más o menos.
Sí, no hay problema, John González. Listo. Sí, profe. Ingeniera Joana. Sí, profe, entendible. Bueno, listo. Ingeniera Joana, en los espectadores de un estadio, ¿tú qué crees? ¿Hay sinergia o no hay sinergia? En los espectadores de un estadio, Ujú. pues se supone que son diferentes, entonces sí habría sinergia. Sí habría sinergia. Ingeniero González, John González. Los espectadores de un estadio, si tú sacas una personita, empezando que los espectadores del estadio son una totalidad, ¿listo? Entonces, si tú sacas dos o tres personitas, ¿tú puedes definir la conducta de todo el estadio? No, señor. Bueno, O sea, no hay sinergia. Se No hay supone que sinergia. si uno no lo puede predecir es si hay sinergia, ¿no? Si no lo puede predecir, sí, si no lo puede predecir, hay sinergia, ¿sí? ¿Hay sinergia o no hay sinergia? La ingeniera Joana dijo que había sinergia. Los pasajeros de un bus, los pasajeros de un bus, Arley, No, ahí no habría sinergia porque una persona podría, o bueno, a ver, en los pasajeros de un bus. ¿qué pasa que un pasajero se ubique en la mitad o atrás o adelante? No hay una organización, ¿cierto? No hay una Sí, configuración, no hay una ubicación, sí, ni hay una sí, relación entre las partes, ¿cierto? no hay O una sea, relación entre ellos, sí. exacto. Entonces, si se bajan dos pasajeros, ¿qué pasa? No pasa nada. No, realmente ahí es una totalidad donde no hay ninguna relación entre las partes. El uno lee, el otro escucha, no sé qué, y sé cuándo. Entonces no hay sinergia. ¿Listo, Arley? ¿Correcto? Sí, Arley, señor. ¿qué pasa con los espectadores de un estadio? Hay una Con los organización. espectadores de un estadio sí habría sinergia porque de pronto la actitud de uno podría afectar la actitud del que esté eh, cerca. Digamos, la alegría podría invadir al siguiente. ¿Qué tal que uno sea de Santa Fe y el otro de Millonarios, del mejor equipo del mundo? También ¿Será habría que sinergia, entonces habría, de todas maneras, el uno afectaría al otro. si el uno está alegre, claro, el porque otro sería el William. Habría una reacción, profe. Si el uno Sí. del Huila y el otro es de Millonarios, que es el mejor equipo del mundo, entonces, ¿será que cuando hace gol mi No, Millonarios? profe. No, profe, le hizo daño la noche. Ahí lo que haría es una mentira al decir eso. Profe, ¿El de siga así, Huila ya será que se salen todos. será que va a poner alegre? No, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, si tú sacas 10 personas, ¿se pierde la organización dentro del estadio? ¿Hay una configuración en el estadio? ¿Hay una ubicación? ¿Hay una relación entre las partes? ¿Qué pasa si salen 10 de 40.000, de 45? Creo que no pasaría nada. No pasa nada. Es decir, no pasa absolutamente. O sea, no hay sinergia. Es lo mismo que los pasajeros del bus. No hay sinergia. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces aparece un concepto, muchachos, aparece un concepto que se llama conglomerado. ¿Sí? Un conglomerado. Mira, ¿qué pasa con la cruz? La cruz es una realidad. La cruz es una totalidad. La cruz es un sistema. ¿Listo? Y si es un sistema, hay una relación entre las partes. ¿Listo? Y si hay una relación entre las partes, es porque
porque aquí hay sinergia. Es decir, la sinergia es inherente al concepto de sistema. Cuando tú determinas que un objeto es sinergético, tú prácticamente estás diciendo que es un sistema, ¿correcto? Mira, yo puedo decir que ¿cuál es el concepto de sistema? Es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. Estas son 6 naranjas interrelacionadas entre sí para formar la figura de la cruz. Entonces, prácticamente para mí las sinergias son los lacitos, son las interrelaciones. ¿Sí me entendés? Es decir, si yo coloco en un tablero, sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí, la palabra interrelacionadas yo le podría colocar igual a sinergia, ¿correcto? Porque la interrelación integra, la parte de sinergia también integra. ¿Listo? Entonces, como los espectadores no tienen sinergia, ni el bus, ni en el bus, ni en los pasajeros de un bus hay sinergia, ni en esta cesta con 6 naranjas hay sinergia. Luego, estas naranjas es un conglomerado, los pasajeros de un bus es un conglomerado y los espectadores de un estadio. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es un conglomerado? Un conglomerado lo podemos definir como una totalidad desprovista de sinergia. ¿Listo? O sea, los espectadores de un estadio es un conglomerado. ¿Por qué es un conglomerado? Porque es una totalidad desprovista de sinergia. ¿Qué pasa con los pasajeros de un bus? Es un conglomerado, ¿sí? Porque no hay sinergia. Es una totalidad desprovista de sinergia. Por eso yo les decía a ustedes, si van a la cafetería de San José y en las 8 o 10 mesas hay estudiantes, el uno come alguna cosa, el otro está estudiando. La cafetería es una totalidad, pero está totalmente desprovista de sinergia, ¿correcto? Totalmente desprovista de sinergia. No hay ubicación, no hay una organización, no hay una relación entre las partes, ni las personitas, ni los estudiantes que están en las 11 están haciendo una tarea en acuerdo, ¿correcto? Entonces, ojo que hay totalidades que son sinergéticas y hay totalidades que no son sinergéticas. ¿Listo? Los pasajeros es una totalidad sin sinergia. Los espectadores es una totalidad sin sinergia. La cruz es una totalidad con sinergia. Si esta realidad que es una cruz, yo puedo decir que es un sistema. Y si esta realidad es una totalidad sinergética, que es un sistema, luego esto es un objeto sinergético. Esto es un objeto sinergético. Este es un objeto sinergético. Y cuando tú tienes un objeto sinergético, eso equivale a la definición de sistema. Por eso es que la sinergia convive con la definición de sistema. La sinergia convive con lo que es un objeto sinergético. ¿Listo? Cuando tú encuentras un objeto sinergético, lo que tú estás encontrando es un sistema. Lo que tú estás encontrando es un conjunto de partes donde están integradas, donde están interrelacionadas, donde tienen sinergia. ¿Correcto? Preguntas, ingeniera Joana, sobre sinergia, conglomerado, sobre totalidades, que si ustedes ven las 20 preguntas, los tratan de enredar con esos conceptos. Ingeniera Joana. No, profe.
profe, no tengo preguntas. Listo, perfecto. Ingeniera Joana, ¿cuál es la diferencia entre sistema y conglomerado? O quien le quiera ayudar, no hay problema. Si a ustedes les queda bien clarito, ustedes cogen esas 20 preguntas y las voltean como quieran. Bueno, en el sistema yo entendí que hay sinergia entre las partes, mientras que en el conglomerado las partes no estarían relacionadas, entonces no habría sinergia. Ay, no. La embarraste en algo, ingeniero. Vuelva a decir lo que dijo y cometiste un error. Hágale, pero vas muy bien. O alguien le quiere ayudar en el error que cometió. Pero vas muy bien. Vuélvalo y cometiste un solo errorcito. Tranquilo, hágale. Hágale, ingeniero. Que en el sistema los elementos que hacen parte o los subsistemas tienen sinergia. Perfecto. O existe la sinergia. Es correcto. Mientras que en el conglomerado los componentes no tendrían sinergia o no habría sinergia dentro de esos componentes. Exacto, o sea, no hay relación. Eso, porque no hay Es relación. decir, que sería totalidad desprovista de una sinergia. Es Mismo, correcto, ¿cierto? es correcto, es correcto. Y sistema es una totalidad provista de sinergia. Pero póngale, entonces listo, ¿sí? No hay problema. Si ve que es un manejo ahí de palabritas. Y ustedes cogen esas 20 preguntas o 21 y es el mismo cuento y como que trata de distraerlos, pero es así. Por eso yo les digo, si nos concentramos bien en esto, eso no pasa nada con las 20 preguntas, eso no, sencillito. Pero ojo lo que pasa acá. Aquí hay una cuestión muy chistosa. Dice, un físico alza la mano y un psicólogo alza la mano, ¿correcto? Y entonces, ¿sabe qué dice el físico? Dice, no señor, en esta figura sí hay sinergia. Pues madre, dice, en esta figura sí hay sinergia. ¿Y sabe qué dice un psicólogo, como dijo la ingeniera Joana? Que en los espectadores de un estadio también hay sinergia. ¿Por qué ellos dicen que aquí hay sinergia? ¿Y por qué la ingeniera Joana y el psicólogo dicen que aquí hay sinergia en los espectadores? ¿Qué podrían ustedes pensar? ¿Por qué creen que ellos dicen que sí hay sinergia? Profe, pues porque en la canasta se puede cumplir alguna función, ¿no? Pues puede ser como una pirámide, algo así. Si se quita una naranja, pues ya no se cumple pues la función, algo así. Esa Puede ser podría, en el puede punto ser. de O vista sea, de- lo que dice Fernando de pronto lo está viendo desde el punto de vista físico, pues porque la persona es un físico, es alguien que trabaja con las matemáticas y lo ve así. Sí. Sí, entonces el físico dice, mira, ahí sí hay sinergia, porque hay unas fuerzas que ponen en equilibrio las naranjas. Sí, hay unas fuerzas, ¿sí? Unas fuerzas que neutralizan y hacen que eso esté en equilibrio. Entonces, sí hay una relación, es decir, sí hay una relación y eso sí hay sinergia y deja de ser conglomerado. Entonces, el psicólogo junto con Joana dice, los espectadores de un estadio, claro que ahí sí hay sinergia. Pero uno le pregunta, ¿pero por qué hay sinergia? Ellos dicen, la ingeniera Joana y la psicóloga dicen, hay sinergia porque yo puedo colocarme a la entrada o colocar un grupo de estudiantes de psicología y yo les pongo unas preguntas, por ejemplo, unas variables, unas preguntas, ¿sí? Para buscar cualquier objetivo, una encuesta, ¿listo? Entonces, yo coloco unas variables específicas en esa encuesta, unas variables. Entonces, cuando yo coloco unas variables,
a N número de espectadores de ese estadio, entonces cuando ya coloco variables, entonces ahí deja de ser conglomerado. Es decir, todo depende del punto de vista del observador y qué es lo que quiere estudiar ahí de esa totalidad que en ese momento era un conglomerado. Cuando tú buscas unas variables específicas dentro de una totalidad desprovista de sinergia, en ese momento ese conglomerado deja de ser conglomerado, porque yo estoy relacionando ciertas variables que a mí me van a ayudar para un estudio, ¿correcto? De ahí es donde aparece aparece una herramienta que se llama el muestreo estadístico, ¿correcto? Cuando surge esa contradicción en que el uno sí hay sinergia y que en el otro, en que el otro hay sinergia, y si no hay sinergia es conglomerado, pero ahorita dicen las otras personas, no, es que realmente no es un conglomerado. Si yo coloco variables, entonces eso deja de ser conglomerado. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿O a dónde llega Bertalanffy? Bertalanffy dice que realmente el conglomerado no existe, que todo depende del punto de vista del observador. Eso con el asunto del conglomerado. No nos vamos a enfrascar mucho en el conglomerado. Lo más importante para nosotros es el enfoque reduccionista, el enfoque sistémico, la definición de un sistema y cuando un objeto es sinergético. Lo que más nos compete a nosotros es eso. Pero no vamos a descartar el asunto del conglomerado. No vamos a descartar, porque a partir del concepto de conglomerado aparece una cuestión de análisis que se llama la muestra estadística. Más adelantico vamos a ver para qué es que nos sirve esa muestra estadística y cómo es importante el concepto de conglomerado. Porque cuando tú tienes el concepto de conglomerado, 1 más 1 más 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí me entendés? Cuando tú tienes el concepto de conglomerado, 1 más 1 más 1 es igual a 3. O sea, son la suma de el todo es igual a la suma de sus partes. Las partes no están interrelacionadas entre sí. Las partes no tienen sinergia. Entonces, cuando hablamos de muestra estadística, ahí es donde entra prácticamente el conglomerado a ser una herramienta muy importante y ya les voy a decir cómo es que la vamos a utilizar. Por el momento vamos a cerrar este tablerito diciendo que la cruz es una realidad, que la cruz es una totalidad provista de sinergia, diciendo que la cruz es un sistema, diciendo que la cruz es un objeto sinergético, que la cruz es un objeto sinergético. ¿Listo? Vamos a cerrar ese tablerito diciendo que la sinergia es totalmente inherente al concepto de sistema. Si no existe el concepto de sistema o si una totalidad no es un sistema, pues también desaparece la sinergia. Pero cuando tú defines que una totalidad es un sistema, ahí está inmerso el concepto de sinergia. ¿Preguntas? Ay, yo como que me estaba hablando. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Sigamos. Abramos la 2, pero miremos aquí quién está molestando. Ah, ya. Miremos la. Esto no es sino un jueguito ahí de palabras. Eso no pasa nada con esto. No guardar. Este era el mismo ejemplo. Ese ya lo tenemos. En uno hay sinergia. En otro no hay sinergia. En el que es conglomerado es
conglomerado, pero aparentemente para uno no es un conglomerado. Listo, pero del conglomerado sale una herramienta muy importante que es el muestreo estadístico. Ya vemos a ver qué es el muestreo estadístico. Vamos a ver qué es un objeto. Vamos a ver qué es un objeto que nos va a servir este concepto para seguir hablando. Ay, Dios mío, Señor, ayuda. Listo. Entonces, según Larousse, dice, cualquier cosa que se ofrece a la vista y afecta a los sentidos, eso es un objeto. Otra definición de objeto es, un objeto es algo que ocupa un lugar en el espacio, o sea, es tridimensional, ¿correcto? Bueno, o sea, 3 dimensiones. Miremos el problema que hay frente a estas 2 definiciones. Estas 2 definiciones tienen un grave problema. En un grupo social, digamos, en una empresa, el contacto de los compañeros, la comunicación entre los compañeros del área de la empresa, ese contacto, esa comunicación es algo que no cae dentro de la categoría de objeto, ¿sí? Porque la comunicación aparentemente no ocupa un espacio, el pensamiento no ocupa un espacio, lo abstracto no ocupa un espacio, ¿sí? Ahora, los pensamientos son intangibles, o sea, no cabe dentro de los 2 conceptos de objeto. No ocupan un lugar en el espacio y sí existe. Algo existe y los pensamientos existen. Los conceptos abstractos en la mente también existen. Entonces, Bertalanffy añade una dimensión que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Entonces, ya tenemos una definición de objeto con 4 dimensiones. Entonces, ¿cómo queda la definición de objeto según Bertalanffy? Dice, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y o en el tiempo. Es decir, abarca todo lo tangible y lo intangible. Pues, ¿te imaginas o se imaginan ustedes en una reunión donde ninguno hable, donde ninguno piense y donde ninguno opine? Pues absurdo, ¿no? Entonces, por eso es que tus opiniones, tus apreciaciones, los diálogos o a veces las discusiones, eso hacen parte de lo que es un objeto. Entonces aquí viene una pregunta muy interesante para todos. Preguntémosle a quién, a los 2 Jones, ya la ingeniera, ¿no? Arley también. ¿Quién no ha participado? Arley ya. Bolaños Fernando. Bolaños Fernando. Bueno, vamos para Bolaños Fernando. Bolaños Fernando. ¿Se le aplica el enfoque reduccionista a un objeto con sinergia? Fernando. No, profe. Muy buena la... ¿Cómo? No, profe. Perfecto, muy bien, Fernando. ¿Por qué no se le aplica el enfoque reduccionista a un objeto con sinergia? Porque el enfoque reduccionista trata de trabajar las partes, ¿cómo se dice? Por partes, valga la redundancia. Y pues si un objeto tiene sinergia, entonces pues no habría una cavidad y pues no trabaja. Es correcto, perfecto. Y además si habla un objeto con sinergia, está hablando de sistema. Y si está hablando de sistema, está hablando de que la integración ya está tácitamente ahí. Entonces ahí es donde dice Bertalanffy, después de que vos definís que un objeto tiene sinergia, hombre, ¿para qué le aplicas un enfoque reduccionista? Entonces él como que él va afirmando por qué quiere recalcar el pensamiento sistémico o el enfoque sistémico. ¿Listo? Entonces, hay un ejemplo de la famosa reforma. Yo creo que ustedes me han escuchado el cuento de la reforma. ¿Alguien sabe de la reforma agraria un poquito? ¿Quién quiere hablar sobre la reforma agraria?
¿Alguien un poquito de la reforma agraria? ¿Alguien se acuerda un poquito de la reforma agraria? John González. No, profe, pues de la reforma agraria como tal, no. Joana, la ingeniera Joana. No, profe, la verdad que no. Bueno, ¿por qué él trae a colación la reforma agraria acá? Porque muchos de los problemas que ha tenido las disciplinas que conforman la ciencia es que no se consideraron los objetos de estudio objetos con sinergia, sino que vieron los objetos desde un punto de vista reduccionista y no integraron. Además de eso, no vieron de pronto todas las relaciones que se podrían dar dentro de un objeto con sinergia. Es decir, cuando se trata el problema de la reforma agraria, eso es un objeto sinergético, pero ellos aplicaron un enfoque totalmente reduccionista. Y muchos de los problemas de la ciencia fue eso, que se fueron y solamente analizaron unas partes y consideraron que ya teniendo el concepto de esa parte, no se debería presentar problemas en ningún futuro. Y eso fue lo que pasó con la reforma agraria. Más o menos la reforma agraria aparece desde 1996. Hasta la fecha se está tratando la reforma agraria. Lo que pasa es que al comienzo el enfoque reduccionista fue más tangible. ¿Por qué? Porque el presidente de ese entonces, él quiso que nuestros campesinos tuvieran una mejor calidad de vida, porque en esa época existían lo que eran primero los terratenientes, esas personitas que tenían grandes extensiones de tierra y todas las personitas iban a trabajar allá a ese señor, ¿listo? Y el gobierno, incluso el gobierno daba unas extensiones de tierra, pues grandes extensiones, y ponía una persona que administrara esa extensión de tierra. Entonces todo el mundo iba a trabajar allá, recibía su sueldo y toda la vaina, pero el gobierno dijo, no, hagamos un pare y que cada una de esas personitas mejoren su calidad de vida y démosle un pedazo de tierra para que ellos la trabajen. Entonces listo, aprobado el asunto. Entonces surge la famosa caja agraria, aparece el INCORA. ¿Cuál era el objetivo de la caja agraria? Era prestar una parte y el gobierno dar una parte para pagar el lote que iba a comprar el campesino. El gobierno daba el 70% del valor del lote que comprara el campesino y la caja agraria le prestaba al campesino el 30%, ¿correcto? Entonces ellos vieron la cosa muy sencilla, es decir, enfoque reduccionista. Y no contemplaron todas las variables que se deben de contemplar, todas las variables. Es como ustedes, como ingenieros de sistemas, cuando hacen levantamiento de requisitos o en las metodologías tradicionales o si hacen levantamientos de historias de usuarios en metodologías ágiles, no contemplan todas las historias de usuario o no contemplan todos los requisitos que se le está pidiendo. Es decir, no miran todas las interrelaciones que se pueden dar, no miran eso. Eso colocándonos en la parte del sistema, de la ingeniería de sistema. Ahora, si nos salimos un poquito de la ingeniería de sistema y seguimos con la reforma, ellos consideraron que con el INCORE, con la caja agraria, el problema estaba solucionado y con la idea de que tomes 70 pesos y la caja agraria te da otros 30, entonces lleva esos 100 a donde la persona que tiene ese pedazo de lote que tú quieres y ya, ese es tuyo. Y así hicieron los campesinos, pero ellos más bien lo hicieron porque le estaban diciendo, es decir, dentro de su no ignorancia, sino dentro de su
inocencia, digamos, dentro de su inocencia. Y si hablamos de ignorancia, no en forma peyorativa, sino del desconocimiento de actividades como, por ejemplo, de emprendimiento, de cómo se levanta un proyecto, de cómo se hace sostenible un proyecto. Ellos desconocían todo eso, ¿correcto? Y eso no lo contempló el gobierno, eso no lo contempló. ¿Qué no contempló el gobierno? Es decir, no integró. ¿Qué más hizo el gobierno? No consideró la corrupción, ¿sí me entendés? No consideró, o sea que no colocó una auditoría, no colocó puntos de controles para eso, ni educó al campesino. Conclusión, enfoque reduccionista en un objeto totalmente sinergético. ¿En dónde terminaron las tierras? En la caja agraria. ¿Y dónde terminó el INCORA? Pues acabado totalmente. El último toque que se ha dado en la reforma agraria ha sido ahorita de Manuel Santos con la guerrilla, pero el problema sigue siendo lo mismo. Es decir, la calidad de vida del campesino sigue siendo lo mismo. La parte industrial se aprovecha mucho del campesino. Para nada, un poquito hay un control en el café, pero el resto, lo que coloquen ahí, 10 cajas de mango, le dan 1.000 pesos y ya pare de contar y sigue la mala calidad del campesino, porque son problemas, son sistemas, son objetos sinergéticos tan complejos que no le ponen la debida atención ni hacen un enfoque sistémico para desarrollarlo, ¿correcto? Entonces, ese es a grosso modo el asunto de la reforma agraria y que los campesinos siguen ahí pregaditos todavía por lo que dice Bertalanffy, porque cogen objetos con sinergia, cogen sistemas donde están interrelacionadas todas las partes y en forma irresponsable hacen un enfoque reduccionista o con la voluntad nomás de enriquecerse en algunos y la corrupción como siempre. Ahí, sigamos con la tercera. Con la cuarta. Listo. Entonces, Bertalanffy dice, mira, cuando tú como ingeniero de sistemas, él no dice eso porque él no es ingeniero de sistemas, sino que yo concluyo lo que él quiere decir. Ay, Dios Jehová, Señor. Él dice lo siguiente. Él como es teoría general de sistemas, pero apliquémoslo un poquito a lo que es la ingeniería de sistemas. Él dice el problema de las relaciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Él dice, bueno, tú como ingeniero de sistemas, él no dice eso, sino que yo estoy parafraseando. Él dice lo siguiente, tú cuando vas a hacer el levantamiento de un sistema de información, tú tienes que contemplar todas las relaciones, ¿sí me entiendes? De tal manera, pues que no te quede por ahí ninguna. De tal manera que tú hagas todas las historias de usuarios, de tal manera que tú hagas el levantamiento de requisitos independiente o dependiendo de la metodología que vos estés utilizando. Entonces, si tú contemplas eso y tenés en cuenta todas las relaciones, número uno, pues estás construyendo realmente un sistema. Número dos, estás viendo la situación como un objeto sinergético y tú no estás aplicando un enfoque reduccionista, ¿cierto? Entonces, el problema de las relaciones, pues, se está viendo en la reforma agraria, lo que yo les decía más o menos a grosso modo, porque Maruyama, él coloca un cuadrito aquí del problema de las relaciones. Él dice lo siguiente, si nosotros nos situamos en Colombia y nos colocamos en las ciudades, hay ciudades muy pujantes como Medellín, Bogotá, no sé, Cali, lo que sea. Entonces, ¿para dónde quieren irse las personas?
este signo más es más o menos tiene el siguiente significado. ¿Para dónde quiere irse las personas? Normalmente para donde haya modernidad, donde haya la posibilidad de estudiar, de progresar, donde haya una posibilidad de una formación profesional, social, familiar, en todos los aspectos. ¿Listo? Para esas ciudades, ¿sí? Entonces, si hay mucha modernidad, hay mucha migración hacia la ciudad, a esa ciudad. O sea, se aumenta el número de personas en esa ciudad, ¿cierto? Pero si se aumenta el número de personas en esa ciudad, se aumenta el número de basuras por área. Y si se aumenta el número por área, pues aumenta el número de bacterias. Y si aumenta el número de bacterias, disminuye el número de personas. ¿Por qué? Pues por el asunto de enfermedades, muertes, lo que sea. ¿Listo? Ahora, pero si la ciudad coloca muchos puestos de salud, muchos hospitales, entonces disminuye también las bacterias, ¿cierto? Y también disminuye la mortalidad de personas. Entonces, es decir, esto es como un juego de palabras, pero que tienen mucho sentido. Él está diciendo, mira, esas son las famosas relaciones, donde vos tenés que contemplar todo. No es que llegue todas las personas a mi ciudad y tú no tengas instituciones para educar, no tenga instituciones de salud, no tenga instituciones de sanidad, no tenga todo eso. Tú tienes que contemplar eso, porque eso es un sistema, porque eso es un objeto sinergético. Y tú como ingeniero de sistemas, tú también tienes que contemplar eso dentro del proyecto, dentro del proyecto que vas a establecer para la construcción en el desarrollo de una aplicación de software. ¿Correcto? Eso es lo que más o menos están diciendo. Entonces, mira que Peter Drucker, sin tener el concepto de sinergia, él definió el concepto de empresa de la siguiente manera. Dice, la empresa debe ser capaz por definición de producir más o mejor que todos los recursos que comprende. Debe ser un verdadero todo, mayor que la suma de sus partes, o por lo menos diferente a ella, con un rendimiento mayor que la suma de todos sus consumos. Ahí está el concepto de sinergia, sin que este joven Bertalanffy haya comenzado a hablar de sinergia. Incluso Carl Lewin, que es un psicólogo, ellos no hablaban de sinergia, sino que hablaban de Gestalt, ¿sí? Gestalt, sino que pues nosotros como ingenieros y dada la naturaleza de nuestra profesión, pues nosotros hablamos más bien como de sinergia, pero un psicólogo no te va a hablar de sinergia, le habla de pronto de Gestalt. Gestalt porque ellos también tienen su discurso para poder hablar, ¿listo? Dice Anso en su libro Corporation Strategy, dice que la sinergia es una medida de los efectos unidos, identificándola con el efecto de que 2 más 2 es igual a 5. Me quité las gafas y no veo. Dice que la sinergia es una medida de los efectos unidos, identificándola como 2 más 2 es igual a 5. Miremos a ver otra cosita aquí. Bueno. Entonces, en la diapositiva anterior hablábamos que el conglomerado es una herramienta de análisis. Es una herramienta de análisis, ¿sí? Donde se apoya con el muestreo estadístico. Dice que los estudios de los medios de comunicación masiva ampliamente utilizados por las agencias de publicidad para determinar el medio en que se utilizará en una determinada propaganda. Vea, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que no lo pude leer bien. Ponle cuidado. Uno cuando prende cualquier noticiero de la televisión, y cuando estamos en épocas de presidente o de congreso, lo que sea, para elegir estos corruptos,
cuando nos sentamos, cuando también en esa época de la elección de los corruptos, entonces uno dice, no, mira, el corrupto número 1 para presidente va a ser Sutano, el corrupto número 2, el corrupto número 1 tiene 50%, el corrupto número 2, 40%, el tercero y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si yo no dije nada, a mí no me preguntaron. Y dice, y dan los datos técnicos de quién realizó la encuesta y a cuántas personas, ¿correcto? Y a cuántas personas. Y dice, pero ¿por qué va a decir que el 50, que el 40, que el 30, y que quien va a ganar es el corrupto número tal, ¿cierto? Es porque ellos utilizan el concepto de conglomerado, ¿sí? Ellos hacen una muestra estadística, pero con el concepto de conglomerado, donde 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 50 millones de colombianos, ¿correcto? ¿Sí? Porque es que cuando se habla de conglomerado, cada una de las partes del conglomerado son totalmente independientes. Son totalmente independientes, no están interrelacionados. Es decir, mi opinión no está relacionada con la de mi vecino ni la del vecino con la del siguiente vecino. Son opiniones totalmente. Y como el conglomerado, y como el conglomerado dice que 1 más 1 es igual a 2, entonces ellos dicen que después de haber encuestado 2.000 personas, entonces que 2.000 es igual a 2.001 más 2.002 más 2.000 más 35 millones más 40 millones y que eso es la opinión más porque toma que las partes son totalmente independientes y que no afectan nada y que eso no es un objeto sinergético y que eso no es un sistema ni nada. Por eso es que ellos utilizan eso. Y si siendo nosotros como población un sistema y siendo nosotros como un objeto sinergético los 50 millones, ¿por qué fracasan esas encuestas? Porque fracasan y no dicen al final, mira, ganó el que no, pero mira, porque jóvenes ingenieros, los 50 millones de habitantes que tienen son un sistema, somos un objeto sinergético. Por eso sigue siendo el concepto de conglomerado no una herramienta eficaz como lo dicen ellos, para mí. Yo se lo dejo ya a conciencia de usted. La teoría dice eso, pero para mí eso sigue fallando, eso sigue totalmente fallando. Bueno, yo no hablo más de política porque me da rabia, ira e intenso dolor. Sigamos con la diapositiva número 5. La diapositiva número 5. Bueno, hablemos de recursividad ahorita. Hablemos de recursividad. Cuando yo hablo de recursividad, miremos lo siguiente. Ellos en el capítulo 1 decía que recursividad son sistemas menores dentro de sistemas mayores. Es como algo, no es tan algo como círculos concéntricos, sino que es más o menos esa es la idea, pero no necesariamente es una cuestión de círculos concéntricos, ¿correcto? Son sistemas menores dentro de sistemas mayores. Esos sistemas menores, ¿qué características tienen? ¿Qué características? Ellos tienen ciertas funcionalidades y ciertas propiedades, ciertas características comunes a los sistemas mayores. Es decir, son subsistemas o sistemas independientes, pero a la vez interdependientes y que son semejantes al círculo superior.
tienen propiedades que hacen que realmente pertenezca al sistema siguiente, al sistema siguiente y al sistema siguiente, ¿correcto? Está totalmente interrelacionado. Nosotros si tenemos, si nosotros hablamos de sistemas, nosotros podemos hablar que ese sistema tiene unos subsistemas, o sea, estamos hablando de una totalidad, pero estamos hablando de una totalidad sinergética, estamos hablando de un objeto sinergético. ¿Qué pasa con una empresa? Pues una empresa tiene subsistemas, que son las diferentes, digamos, sugerencias. Sugerencia de ventas, sugerencia de no sé qué, sugerencia de si sé cuándo, sugerencia de si sé cuándo. Esas, sin ser círculos concéntricos, ellos son subsistemas y tienen propiedades funcionales semejantes a lo que es la gerencia. A lo que es la gerencia, a lo que es la gerencia. Entonces, ellos tienen que ayudarle a la gerencia para lograr sus objetivos, la sugerencia. La sugerencia también tiene una serie de áreas comunes en la parte funcional a la sugerencia, que le permiten que la sugerencia logre sus objetivos que está tratando la gerencia también. Ahí estamos hablando de recursividad. Ahorita hago una pregunta muy interesante. Si nosotros hablamos de supersistemas, dentro de esos supersistemas hay sistemas y dentro de esos sistemas hay subsistemas. Entonces nosotros estamos hablando de una totalidad estamos hablando de un objeto que es totalmente sinergético. Entonces, el subsistema tiene propiedad, además de ser independiente, es interdependiente y además tiene propiedades comunes y semejantes a lo que es el sistema. Y lo contrario con él también. Este subsistema funcionalmente tiene cosas comunes y semejantes al sistema. Y el sistema tiene propiedades funcionales semejantes a lo que es el supersistema. Es una totalidad sinergética, es una realidad y es un sistema. ¿Listo? A eso se refiere la recursividad, a sus sistemas dentro de sistemas mayores. Una pregunta para todos, ingenieros. Una pregunta para todos. Ay, no. Perdóname esta cruz. Perdóname esta cruz. Pero más o menos digamos que esta es la cruz que teníamos ahorita. Listo. Digamos que esa es una cruz, compañeros. Esta sí no. Digamos, borremos esta, que está muy fea acá. Y hagamos... Y pongamos esta más bonita acá. Listo. Listo. Esa cruz fea es recursiva, ¿tiene recursividad o no tiene recursividad? Sí, señor, supone que sí. Ingeniero González habló. ¿Quién quiere opinar? ¿Tiene recursividad o no tiene recursividad? No, profe. Perdón, que le he escuchado mal. De acuerdo a la recursividad, no, profe, entonces sería que no. No, no tiene recursividad. ¿Quién el otro opinó que no tiene recursividad? Yo, profe. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando. Lo que pasa es que cuando estoy en el tablerito no sé quién me está hablando. Y no les conozco bien el timbre de voz, peor. El que distingo son el de Joana, el de González y los otros un poquito. El de Arley también un poquito. No tiene. Entonces, la siguiente pregunta. Ingeniera Joana. Perdón que hoy la tenga como en la mira, no mentiras. No, jamás.
Ingeniera Joana, te voy Sí, a hacer, perfecto, estoy. te voy a hacer una pregunta y se me olvidó la pregunta. Créame lo que se me olvidó, la pregunta que te iba a hacer por estar en otra cosa, pero es bien importante la pregunta. Sé que la tenía, ¿eh? Dios mío, acuérdame. La pregunta era, la pregunta anterior era que si era... ya me acordé, ingeniera. Con lo que dijeron los ingenieros ahorita, que esa cruz no tiene recursividad, ¿tú crees que, tú crees que la recursividad es propia de la definición de un sistema? ¿De la definición de sistema? Repítame la pregunta por otra vez. Bueno, sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. ¿Listo? ¿Tú crees que la recursividad dentro de la definición de sistema es inherente a esa definición? Cuando yo digo inherente es que tiene que coexistir con esa definición o no. Bueno, recursividad. Mi pregunta, bueno, en cuanto a sistema, dice, no, pues yo tengo entendido que la recursividad existe si el sistema está integrado por más sistemas. No sé si... Bueno, sí, pues lo que dijiste está bien, pero vamos a mejorar la respuesta. ¿Quién quiere ayudarle a la ingeniera Joana? Mi pregunta es, ¿la recursividad es inherente a la definición de sistema? ¿Qué significa inherente? Es eh, que tiene que coexistir con algo. Es decir, pase a ver, yo le digo que es algo inherente. Es decir, por ejemplo, la comida es inherente al ser humano, es decir, si no come, pues se muere. ¿Correcto? Entonces, ¿la recursividad es inherente a la definición de sistema? Profe, yo pensaría que no. Que no, claro que no. Y una muestra fue la que dijeron ahorita, que la cruz no es recursividad. Entonces viene otra pregunta. ¿Quién me respondió? Iván, Ingeniero. ¿Iván? Iván. Entonces, otra pregunta. ¿La sinergia es inherente a la definición de sistema? inherente, no, pensaría que están como muy ligados, ¿no? Porque la sinergia, Sí, pues, se hace parte de, pues, que todos los objetos, pues, trabajen, como se dice, pues, en una totalidad para el funcionamiento de un listo, sistema. perfecto. O sea, la sinergia sí es inherente a la definición de sistema. O sea, la sinergia, cuando digo inherente, es que convive con esa definición. En cambio, la recursividad no. ¿Listo? Hay algunos objetos sinérgicos que tienen recursividad y otros objetos sinergéticos que no tienen recursividad. La cruz es un objeto sinergético, pero no tiene recursividad. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Sigamos. Esto es un jueguito de palabras y todo chistoso, pero no, tampoco es del otro mundo. No sé en cuál íbamos. En las 6. No guardar. Ay, ya, listo. Miremos lo siguiente. Ay, Dios mío, como que me quitó el cansancio. Descanse, bro. Listo. Sí, profe, descanse. Listo, vamos a ver la última. ¿Listo? Y nos vamos. No, dejémosla ahí. Dejémosla ahí, muchachos. Yo le había pedido al comienzo de la clase, ingeniera Joana, que es que estuve por ahí. Llegué cansadito de Campo Alegre, entonces prácticamente estoy un poco agotado. Listo, entonces, dentro de 8 días es el parcial. Ay, pero no sé si... No, yo creo que con eso ya pueden contestar las 20 preguntas. No hay ningún problema. Sé que con eso ya las pueden contestar. De pronto, si no he cubierto todo, pues yo veo que no he cubierto, entonces no la hago. ¿Sí? Listo.
Entonces nos vemos dentro de 8 días a las 8, hacemos el parcial, sacamos las notas y ya, nos vamos. Y listo. Entonces, para mí me da mucha alegría haber compartido un ratico con ustedes y nos vemos dentro de 8 días, que descanse. Feliz noche, no vayan a tomar mucho. Y feliz Hasta luego, noche. profe. Bueno, hasta Hasta luego, luego, John profe. Alexander. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, profe. Hasta Profe, luego, una pregunta, Iván. ¿usted Sí, nos regala eso o eso está subido? Es que de pronto no que esa que información que usted tiene ahí. este audio o los No, tableritos. los tableritos. Ah, no, yo se los mando ahorita junto con el audio. Ah, listo, profe, gracias. Listo, ok. Listo. Listo, John. Listo, Iván. Listo, ingeniera Joana. Listo, Arley. Listo, Fernando. Juiciosos, descansen. Hasta luego, profe. Hasta Buenas luego, noches. hasta luego, Joana.